¿Conoces a esta hermosa y rara ave? En este video te voy a enseñar sobre la zaira castaña, y si te quedas hasta el final, te voy a dar unos tips claves para poder identificarla. La zaira castaña, de nombre científico Stirnia preciosa, fue descrita por el médico francés Georges Cabanis en el año 1851. También es conocida como tangará preciosa o tangará de lomo castaño si traducimos su nombre del inglés. Este paseriforme es endémico del extremo sur del bosque atlántico, distribuyéndose desde el sur de Sao Paulo hasta Uruguay y Argentina. También la podemos encontrar en el sureste de Paraguay. En nuestro país, básicamente, la podemos encontrar asociada a la selva misionera, como así también a la selva en galería que se forman a los bordes del río Uruguay, a lo largo de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. El 18 de mayo del año 2019 nos encontrábamos en el partido de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, dando por iniciada una salida de avistamiento de aves. Nos habíamos detenido en una huella de auto llena de agua a ver cómo se bañaban diferentes especies. Primero lo hicieron algunos zorzales, luego fue el turno de un arañero coronado chico y por último apareció desde el monte esta maravillosa ave. Este ejemplar macho juvenil se bañó durante unos minutos hasta que un auto lo espantó nuevamente hacia el monte de Tala que hay en el campo lindante. El avistamiento de esta especie fue publicado en la revista Nuestras Aves e implica el primer registro fotográfico en la provincia de Buenos Aires, reafirmando su presencia al menos como un visitante ocasional. A su vez, este registro es el más austral de la especie. En agosto del año 2020, Matías Almeida registró la especie en Diamante, provincia de Entre Ríos, siendo ese el registro más occidental. Dadas estas últimas evidencias, es que se podría plantear la teoría de que la zaira castaña está en un proceso de expansión de su distribución natural. Otra pregunta que nos podemos hacer sobre esta hermosa ave y su presencia en Punta Indio es si la misma llegó desde el litoral a través de la selva en galería o lo hizo desde el país vecino cruzando el río de la Plata. Si bien esta última teoría es algo más compleja, si trazamos una línea recta desde Punta Indio a Montevideo hay menos de 100 kilómetros de distancia. ¿Pudo esta especie llegar a cruzar el río de la Plata? Déjame tu opinión en los comentarios. La zaira castaña habita en borde de bosques, prefiriendo sobre todo en donde hay árboles del género Araucaria. También se la puede ver en jardines y en áreas arbustivas. Se alimenta de una gran variedad de frutos y artrópodos. A veces lo hace en parejas o en pequeños grupos. Sobre todo en invierno puede formar parte de las bandadas de especies mixtas. No se cuenta con información sobre la reproducción de este paseriforme. A nivel global, su estado de conservación es de preocupación menor y en Argentina está categorizada como no amenazada. Déjame en los comentarios si pudiste observar a esta poco abundante ave y en dónde la encontraste. Aprovecho también para pedirte un like, que te suscribas al canal y que me ayudes compartiéndolo en tus redes sociales. La zaira castaña mide 14 centímetros y pesa entre 22 a 24 gramos. Para poder identificarla correctamente tenemos que prestar atención a las siguientes características. Antes que nada hay que remarcar que esta ave posee un claro dimorfismo sexual. El macho posee su cabeza, nuca y espalda de color rufo acanelado. El resto de su plumaje es bastante variable, pero posee plumas negras, celestes, amarillas y verdes. El iris es de color marrón oscuro, sus patas son grises y su pico de color negro. La hembra por su lado es mucho más opaca, y el color rufo acanelado típico de su especie lo posee en su cabeza y su nuca, sin llegar hasta la espalda como en el macho, que en este caso es de color verdoso. La zaira castaña hembra es totalmente indistinguible de la hembra de zaira espalda negra o de nombre científico Stirnia peruviana, los cuales antiguamente se pensaban que era una sola especie. Los juveniles poseen el patrón de coloración del adulto, pero mucho más apagado. Sus cantos son agudos y fuertes chistidos muy difíciles de diferenciar de los emitidos por otros tangarás.
¿Querés saber sobre esta colorida ave del pastizal? Entrá a este video en donde hablo del verdón, de nombre científico Vernagra platense.